hoy la cena, así que bienvenido, pastor. Muy bien, ¿cómo está la iglesia del Señor en este día? A ver, digámoslo más fuerte: bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Me imagino que ya saludó a la persona que está a su lado, que ya le dio una bienvenida cordial. Quiero pedir a los hermanos que van a participar de la mesa del Señor estar de pie, por favor. Puedo notar que pues no tenemos muchos niños hoy, y quiero dejar que los niños estén en medio de la congregación durante la cena, para que ellos vayan aprendiendo, se vayan impregnando de lo que son las cosas sagradas, de lo que son las cosas del Señor. Aquellos que no van a participar de la cena por algún motivo, razón o circunstancia, ya sea porque el Espíritu Santo les constriñe, no les da paz a razón de alguna situación personal que deben solucionar, o porque su conciencia les da testimonio de que no están caminando en orden o en santidad para con el Señor, pueden abrir conmigo, por favor, en 1 Corintios capítulo 11, y vamos a leer en el versículo 27. Y cuando terminemos de leer este pasaje, para ministrar lo sagrado, me referiré al versículo 23. Así que abran, por favor, todos aquellos que no van a participar de la cena, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam min aretz hahagafem. Bendito eres tú, oh Dios, creador del cielo y de la tierra, que por tu misericordia todo ha venido a ser. Y así creaste, Señor amado, la vid de donde tomamos el vino, para tu gloria y tu honra. Amén. Quienes están conmigo en la palabra, por favor, versículo 27, dice la palabra: de manera que cualquiera, y está refiriéndose a cualquiera dentro de la iglesia y del pueblo de Dios, cualquier creyente, sea pastor, sea evangelista, sea profeta, cualquiera que comiere de este pan, porque este pan y esta copa son especiales, y a la hora de consagrarse son realmente una representación simbólica del cuerpo y la sangre del Señor. Podrán comer de cualquier pan, pero dice: si comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra de Dios aquí nos revela de que, aunque esto se le está hablando a la iglesia en Corinto, y que el apóstol le está escribiendo por inspiración a cristianos, a creyentes, aún así dentro del pueblo de Dios puede haber personas que coman del pan indignamente, o se puede tener la condición de indignidad a la hora de hablar de la cena. Así que dice la palabra que será culpado quien coma indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma entonces del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin comprender,
sin darse cuenta que simboliza el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos que se enferman, muchos que se debilitan entre nosotros, y aún muchos mueren espiritualmente y físicamente como consecuencia de jugar con lo sagrado. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. De esta manera es nuestro deber como pastores, como siervos de Jesucristo y como protectores y veladores de la sana doctrina, tenemos que enseñar que la voluntad de Dios es que todos podamos participar de la mesa, de la cena del Señor. Pero dice Dios que es un deber de cada uno examinarse a sí mismo. No espere que el pastor sea quien le diga, que un líder sea quien le diga. Que sea el Espíritu Santo el que te constriñe, el que te inquiete. Que sea el Espíritu Santo el que te hable una vez que tú mismo te analizas y te das cuenta de que no estás caminando rectamente, que no estás caminando en obediencia, que no estás caminando transparentemente ante el Señor tu Dios. De esta manera es más honesto no tomar la cena que hacerlo por apariencia. Así las cosas, para todos aquellos que hoy no participan de la cena, quiero motivarles para que pongan en orden su vida, a paz su corazón, y alivianen su conciencia y aligeren sus cargas. La palabra de Dios dice: despojémonos pues de todo peso que nos asedia y corramos con libertad la carrera de Jesús. Así las cosas. Hoy quizás no puedas participar de la mesa del Señor, pero la próxima vez es nuestro anhelo como hombres de Dios que puedas estar cenando con nosotros en un día igual a este. Levanten el pan, por favor, todos aquellos que hoy sienten paz del Espíritu, porque no están en pecado o en desobediencia ante el Señor, porque han procurado conservar la santidad y se han esforzado por la fidelidad a Dios y a sus principios. Levantando el pan a modo de ofrenda, en el versículo 23 tomo como referencia que lo que yo asimismo recibí del Señor es lo que también hoy les enseño. Que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo: comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto todas las veces en memoria de mí. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana que podemos participar del pan y de la copa que representa la sangre de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque tu cuerpo, así como este pan que fue partido para ser entregado a cada uno de nosotros una porción, así tu cuerpo también fue molido en el fuego de tribulación de la cruz, para que cada uno de nosotros tuviésemos entrada por un camino nuevo y vivo ante el Padre. Esto es tu cuerpo. Muchas gracias, mi Rey, porque entregaste tu vida en la cruz por amor a mí. Pueden comer del pan, por favor.
Eleve la copa, por favor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Amado Señor, hoy te recordamos en esta casa y recordamos el sacrificio que en la cruz hiciste por amor a nosotros. Al entregar tu cuerpo como ofrenda acepta, como ofrenda viva y agradable, pero también al permitir que tus penas lloraran, porque no derramaste la sangre, sino que la lloraste por cada poro, por cada herida, por cada laceración que los látigos hicieron en tu cuerpo. Cada gota de sangre era una lágrima de tu cuerpo por amor a nosotros. Hoy tomamos este vino en memoria de esa sangre derramada sobre la tierra. Hoy este vino también se vierte sobre nosotros, que somos polvo de la tierra. En memoria de ti lo hacemos, para el perdón de nuestros pecados fue, y para memoria lo tomamos hoy. Amén y amén. Beba de la copa, por favor. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa del Señor, la muerte del Señor anunciamos, su resurrección y también su segunda venida. Y el pueblo de Dios dice: denle un aplauso al que vive, por favor. Pueden estar sentados. Pónganse cómodos. Los niños, por favor, pueden ir con sus maestras en esta mañana, en mucho orden. Y aprovechando que estamos en el libro de Primera a los Corintios, quiero que usted se posicione en este mismo libro. Quiero tomar como referencia el capítulo 2 para el mensaje de hoy. Tengo el privilegio de compartir y de ministrar la preciosa palabra. Es siempre un privilegio enorme poder dar de lo que Dios nos ha dado. Amén. Voltee con alguien y dígale: Dios te va a hablar, así que dispón tu corazón. Dile: abre tu oído y tu corazón para lo que Dios te va a decir. Este es un mensaje que debiera ser base bíblica y doctrinal para todas las iglesias. Son temas, o es un tema de obligatoria predicación en toda iglesia, porque este tema pone como base lo que es la vida cristiana verdaderamente hablando. Vemos hoy que todo mundo dice creer, y de hecho todos son creyentes de alguna manera. El hombre fue creado con la capacidad, a diferencia de los demás seres vivos, fue creado con la capacidad de creer, con la capacidad de tener fe, gracias al razonamiento, al libre albedrío y a la capacidad de tomar decisiones libre y espontáneamente. Esto es un privilegio, porque los demás seres creados en esta tierra no tienen esa capacidad. Ellos caminan, se mueven, obran por programación instintiva, es decir, por códigos de programación que Dios puso en su ser. En cambio, el hombre tiene la capacidad de cambiar su conducta, de modificar sus pasos, de escribir su propio destino. Esto quiere decir que podemos reescribir nuestra historia, que podemos programar y desprogramar en nuestro cerebro códigos y órdenes que no puede hacer ningún otro animal en esta tierra. Sin embargo, dentro de los seres humanos
hay tres tipos de creyentes. Tres tipos de creyentes. Y de esa manera, cuando venimos a la iglesia, también vienen a la iglesia esos tres tipos de creyentes. Porque la iglesia está compuesta de seres humanos. De este modo, entonces, cuando vienen a la iglesia estos seres humanos, unos u otros llenan el perfil de alguno de estos tres tipos de creyentes. Así que cuando usted salga de aquí hoy, va a tener claro qué tipo de creyente es usted, o qué tipo de creyente está siendo usted. Pero también tendrá claro qué tipo de creyente debe llegar a ser cada día. Esta palabra debe ser predicada en toda iglesia, porque la gente que va a una iglesia cree que porque está en la iglesia ya tiene un lugar asegurado en el cielo. Y hoy, en especial, a diferencia de el pasado, parece ser que por todo lado se predica una doctrina tan fácil y un evangelio tan liviano que cualquiera puede ir al cielo. Y uno dice: pero es que para eso murió Cristo. Sí, pero Él también murió para que viviéramos en una vida nueva. Él no murió para que usted reciba la salvación y siga viviendo como un animal más del mundo. La palabra animal viene del latín anima, y asimismo la palabra ánima viene de la palabra griega psique, que quiere decir ser con animación, con movimiento, con vida. Así que el ser humano es también un animal. Pero a diferencia de los demás seres, somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. En cambio, los animales, por eso se les llama animales, porque poseen animación y poseen programación instintiva, pero no decisión propia. El hombre sí. Y cuando venimos a los pies del Señor, la voluntad de Dios es que usted corrija su camino, enderece sus sendas y nos acomodemos a la palabra de Dios. No es la palabra de Dios la que se debe acomodar a nosotros. No es el mensaje de Jesús el que debe acomodarse a mi vida, sino mi vida acomodarse al mensaje de la cruz. Ese es el sentido de venir a la iglesia. Pero hoy se está predicando el hecho de que solo con que usted aceptó a Cristo Jesús ya es salvo. No, escuche esto, ya fue salvo. En el momento en que aceptó a Cristo, fue salvo. Pero esa salvación hay que conservarla, hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que sostenerla hasta el día de la resurrección o hasta el día de Jesucristo. Y mientras llega ese día, entre el punto A y el punto B, entre el punto en que usted aceptó a Cristo y el punto en que fue recibido arriba, puede pasar N cantidad de tiempo, X cantidad de años, en los cuales usted debió haberse adaptado, organizado y enfilado a la palabra de Dios. Pero eso cuesta, eso es difícil. Y para algunos se les da fácil, para otros es mucho más difícil y para otros parece ser que no se les da. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cuando uno viene a una iglesia uno ve a unos comprometidos, metidos con la obra del Señor, apasionados por Dios, y otros sí vienen, pero se sientan y como se sientan se van? ¿Por qué? Porque hay gente afuera que uno le predica y le enseña y les muestra testimonio y aún así nunca llegan a los pies del Señor. ¿Por qué? Voltee con alguien y dígale: porque hay tres tipos de creyentes.
Pastor, yo pensé que creyentes eran solo los que estaban en una iglesia. No, eso es impropio. Es impropio llamar solo a los que van a una congregación creyentes. Porque por naturaleza, diga conmigo, por origen, por principio, todos creen en algo. El ser humano fue creado para creer, porque Dios lo creó para él. Y para poder que el hombre se acercara a Dios, caminara con Dios, honrara a Dios y viviera con Dios, necesitaba el principio de creer. Así que todos esos que están allá afuera no necesitan estar en una congregación para ser creyentes. También son creyentes, solo que creen a su manera. Pastor, ¿y el ateo también cree? Cree en la ciencia, cree en la filosofía, cree hipótesis, pero cree en algo. Y si cree es porque tiene la capacidad para hacerlo. Así que también es un tipo de creyente. De esta manera, hay creyentes aquí adentro y hay creyentes allá afuera. Y de los mismos creyentes que hay afuera también encontramos dentro de la iglesia. Y pasan años en la iglesia y no hay un cambio en ellos. No hay una conducta renovada en ellos. Entremos en materia, vamos a la palabra. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Ya su nombre. Aleluya. Mire lo que dice la palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Diga conmigo, no percibe. ¿Por qué no las percibe? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede. Diga conmigo, no las puede. Una vez más, no las puede entender, porque se han de entender, comprender, discernir, es con el Espíritu. Amén. Cierre sus ojos, querido Dios. Te doy muchas gracias por tu preciosa palabra. Ayúdame, Señor, a que tu pueblo hoy reciba esa palabra que tú tienes para ellos. Ayúdame, Señor, a que yo pueda comunicarla. Y ayúdame, Señor, a que sea fiel a tu mensaje. No el mío, sino el tuyo. El que cambia, el que transforma, el que libera y el que da vida eterna. Sea el que ellos reciban hoy para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Aleluya. Tremendo pasaje revelador. El primer tipo de creyente es el creyente natural. Diga conmigo, natural. La palabra natural viene del griego psíquicos. Diga conmigo, psíquicos. A su vez, la palabra psíquicos viene del griego, de una raíz griega llamada psiquén, que quiere decir meramente animal. Así que el primer tipo de creyentes es el creyente natural, también conocido como almático. El creyente natural es aquel que simplemente se basa, se guía, se orienta por los principios básicos con los que nació. Depende única y exclusivamente de lo que ven sus ojos, de lo que palpan sus manos y de lo que gustan sus labios. Así que nada más existe sino solo lo que puede ver, palpar y probar. Él cree, claro que cree, pero en lo que puede palpar, en lo que puede observar. Y si no veo, si no toco, si no gusto, no existe. Él sí cree. O sea que creyente
es la definición de aquel que tiene una creencia en alguien o en algo, pero que cree. De esos es que hay afuera, y todos éramos así, creyentes naturales. Y dice la escritura que el creyente natural no puede, diga conmigo, no puede. No quiere decir que no trate, no quiere decir que no quisiera, no quiere decir que incluso no se dé la oportunidad. Simplemente no puede percibir, no puede sentir, no puede vivir, no puede experimentar lo sobrenatural, lo espiritual, porque para él es locura. Cuando ve a alguien hablar en lenguas, este está loco. Cuando ve a alguien profetizar, eso se lo inventó. Cuando ve a alguien ser sano por el poder del Espíritu, dice, se está haciendo. Porque para él es locura. Eso no pasa. Para que una persona sea sana, tiene que ser operada por un bisturí, por un cirujano, tiene que ser inyectado y tiene que ser puesto en su cuerpo una vacuna. De resto no va a poder apartarse de él una infección o una enfermedad, porque él simplemente depende de lo que ve, de lo que palpa y de lo que olfatea, de lo que gusta. Es una persona natural. Como nació física, material y naturalmente en este mundo, se adaptó a todo lo que ve, a todo lo que toca, y básicamente para él eso es lo único que existe. Cuando uno le dice hay un más allá, él dice, y a verlo. Y uno le dice, pues para verlo tienes que morir. Y él dice, entonces no existe, porque cuando uno se muera, hasta ahí llegó y ya. Por más que usted le explique, por más que usted le testifique, la persona o el creyente natural simple y llanamente no ve más allá de su nariz. Porque para poder ver lo espiritual tenemos necesidad del Espíritu. Porque es con el Espíritu con que nos damos cuenta y nos conectamos con lo espiritual. Esto nos revela entonces que el creyente natural está único y exclusivo a la carne, a los sentidos y a lo material, porque su espíritu está muerto. No es que no tenga espíritu, está muerto, y lo que está muerto nada es. Fue creado por Dios con espíritu, con alma y con cuerpo, pero desde pequeñito aprendió a comprender la vida solo por lo que experimentaba materialmente. Así las cosas, nunca percibió nada de Dios, ni pudo, por más que trató, por más que le digan. Por eso hay que personas que dicen, yo busqué a Dios y no lo encontré. Yo fui por allá buscando eso que unos dicen que oran en lenguas, que sienten un poder, y yo nunca sentí nada de eso. ¿Por qué? Porque era natural, era un creyente natural. El creyente natural sale a la calle, mira al cielo y ve las nubes grises y los arreboles grises y dice, ¿qué dice? Va a llover, va a llover. Eso no lo hace solo el creyente que viene a Fe y Esperanza, eso lo hace incluso el creyente de afuera. Eso es creer. ¿Qué le garantiza a usted que el ver las nubes grises o oscuras es que va a llover? Solo la experiencia. Es decir, porque en otras ocasiones vio que al ponerse gris el cielo llovió. Entonces eso le da un asesoramiento a la persona que le trae a la mente una información. De ahí en adelante, cada que ve las nubes grises dice, ¡ay, va a llover! O sea que es creyente. Todavía no ha ocurrido y ya está anunciando algo que va a ocurrir. Tiene fe, es creyente, pero cree en las cosas naturales. ¿Cree en las cosas qué? Naturales. De esta manera, en la iglesia también hay creyentes naturales. El creyente natural entra por esa puerta, se sienta en una silla común o igual a los demás creyentes, pero él permanece con sus ojos abiertos
Él está atento con sus oídos a cualquier ruido, a cualquier lloro de un niño, a cualquier conversación que alguien atrás tenga. Él está basado en lo material. Y aunque la presencia de Dios esté en el lugar, no la percibe, porque solo depende de sus sentidos, de sus emociones, de su alma. Y el alma está compuesta de intelecto, emociones y voluntad. Abre la boca, bosteza, mientras que todos están saltando, él está mirando y diciendo: pero ¿por qué saltan? ¿Pero por qué levantan las manos? Y el director de la alabanza dice: ¿qué tal si usted cierra sus ojos? El natural dice: con razón dice que sienten cosas, porque los controlan. Es porque cuando le dicen a uno que cierre los ojos y empiezan a orar, entonces lo van influenciando a uno. La persona natural está basada solo en lo que ven, en lo que palpan. Si el pastor dice: necesitamos una ofrenda especial porque necesitamos un nuevo instrumento, el natural dice: no, eso no es para ningún instrumento. Un piano de 4 millones, de 5 millones. Si yo sé que valen 350 y 400, porque él tiene la experiencia de conocer una organeta. Hay pianos hasta de 100 millones de pesos y hasta más si es clásico, si es de cola. Depende la marca, la calidad. Pianos de 15, pianos de 20 millones. Pero el hombre natural depende solo de lo que ve, oye y palpa. Para él, el pastor está pidiendo más plata. Eso es porque se quiere comprar un traje nuevo. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que ha pasado en otras ocasiones. Es decir, simplemente se basa en la experiencia que por naturaleza ha recibido desde que es un niño. Y si desde niño no ha vivido algo, no ha experimentado algo de lo que le están hablando, para él no existe. El hombre natural, el creyente natural, acostumbra a decir: yo no creía hasta que me pasó. No es que yo no conocía eso hasta que lo vi. El natural usa palabras como, por ejemplo, para creer primero tengo que ver. Ver para creer. Esa es una persona o un creyente natural. ¿Cuál es el problema con ese creyente? Dígale que está a su lado: nunca va a poder experimentar a Dios y lo sobrenatural de Dios. Pasarán años en la iglesia. Aceptó a Cristo Jesús porque vio que otro lo aceptó, o porque alguien le dijo que lo aceptara, y porque quería experimentar a ver si sentía que le temblaba el pelo, o si se le estremecían los hígados, o si sentía que se le rasgaba el pecho y algo entraba. Pero como no sintió eso, dígale que está a su lado: porque eso se percibe con el espíritu. Como lo que él busca es asesorarse materialmente, y Dios es espíritu. Y para usted vivir lo espiritual, tiene que vivir espiritualmente, porque Dios acomoda, diga conmigo, acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Así que dice la Biblia que cuando usted ofrenda, cuando usted da primicias, cuando usted diezma, aquí, o sea, naturalmente reciben esas ofrendas hombres naturales. Pero allí arriba, alguien de quien se da testimonio que vive. Para el natural solamente ve un hombre recibiendo diezmos y ofrendas. Para el natural se están enriqueciendo. Para el natural ven solo la acción, ven solo lo externo. El creyente natural solo está basado en la forma, pero no tiene ni idea, ni siquiera experimenta el fondo. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Qué duro es para un creyente natural lo espiritual.
Porque es muy duro, es muy frustrante ver cómo uno dice: Dios me dio una respuesta, Dios me habló, Dios hizo un milagro, puse la mano sobre un enfermo y sanó, hablé en lenguas, tuve una visión. El hombre natural sabe que dice: ah, eso es imaginación. Eso no es una visión, es una imaginación. Eso no son lenguas, no, eso es una jeringonza. Es decir, le dio por enredar la lengua. Eso es la persona natural. Y así hay creyentes naturales dentro de la iglesia. Vienen a la iglesia buscando una experiencia y no la pueden tener porque no van más allá. Porque para pasar de lo natural a lo sobrenatural se necesita más que creer. Se necesita fe. Y la fe es un don sobrenatural. Ay, pastor, yo pensé que fe y creer era lo mismo. No. Creer es un asesoramiento, una idea. Creer es un concepto. Creer es una condición de la mente. Amén. Pero la fe es actuar aunque no veo. Es caminar aunque no tengo seguro nada. Es hacer aunque no me han garantizado en lo absoluto algo. Eso es fe. El hombre natural, el creyente natural, no va más allá porque él está solo supeditado a lo material, a lo concreto. Y si no veo plata, entonces no trabajo. Y si este está haciendo un trabajo, eso es porque va a sacar plata. Y si el pastor está poniendo una iglesia, eso es porque se quiere enriquecer. Porque es natural. Y así viene a la iglesia. Y pasan años en la iglesia. Y muchos se van y dicen: yo estuve allá, pero yo no viví nada. Yo no sentí nada. Yo no experimenté nada. Pero eso sí, yo vi que recogían ofrenda para esto, recogían ofrenda para aquello. Y después yo también vi al pastor con un traje nuevo, con una corbata nueva, con un carro nuevo. Porque el natural cree que el abogado sí puede tener carro 0 kilómetro último modelo, que hasta la prepago puede andar en una camioneta 0 kilómetro. Pero el ver un pastor, como el trabajo de él es espiritual y ministerial, no, él no debe andar en carros, ni tampoco bien vestido. Él debe ser humilde, sencillo. Porque están basados en lo que ven, en lo que palpan y en lo que gustan. Porque todo lo procesan solo mentalmente. Y están supeditados a lo que han recibido desde niños aquí en la tierra. Y en lo natural, todo está apegado a leyes. Que todo lo que sube tiene que bajar. Y el hombre natural comprende que si algo sube tiene que bajar. Es imposible que él entienda que hay cosas que puedan flotar, que hay cuerpos que puedan subir al cielo, que hay personas que puedan aparecer y desaparecer, que hay enfermedades que puedan estar y de un momento a otro ya no estar, que hayan ciegos que puedan abrir sus ojos y mirar, y que hayan sordos que puedan ser sanados. Para el natural. Y así quieran, diga conmigo, no pueden. Pastor, ¿y entonces esos van a permanecer para siempre así? No, hay una opción: nacer de nuevo. Solo que para eso tienen que dar un paso al vacío. Porque para el hombre o el creyente natural es un vacío el tener fe. Es una inseguridad, porque él camina solo por lo que le es seguro, por lo que le es firme, por lo que le es concreto. Él espera ver una firma en un documento que diga: por el Señor Jesucristo firmante, garantizo que Pepito Pérez tiene un lugar en el reino de los cielos. Firma Jesús de Nazaret, para poder tener seguridad de salvación. De resto se la pasa desconfiando, porque como no ha experimentado ni ha vivido, no ha tenido un encuentro personal. Porque para poder tener un encuentro personal se necesita despertar el espíritu. O sea que este es el creyente que se queda solo en lo natural. ¿Qué se entiende como natural?
La palabra natural se entiende como principio, como esencia principal o primaria, como origen. Eso es naturaleza. Amén. Segundo tipo de creyente. Vaya conmigo ahí mismo, en primera a los Corintios, al capítulo 3, por favor. Así que el hombre o creyente natural es también conocido en la Biblia como almático, que se deja llevar solo por su alma, por lo que ve, percibe, por lo que le impulsa el cuerpo. Si tengo ganas voy, si no tengo ganas no voy. Si siento lo hago y si no siento no lo hago. Amén. Ahora vamos a ver el creyente carnal. ¿El creyente qué? Carnal. La palabra carnal viene del griego sarkikos. Diga conmigo, sarkikos. La raíz de la palabra sarkikos es sarx en griego. Sarx, que quiere decir básicamente carne. O sea que un sarkikos es un carnal, alguien que simplemente se basa en los deseos, en las pasiones, en los gustos, en los placeres, en las emociones y sensaciones. O sea que este creyente no se mueve por lo que ya experimentó, por lo que se asesoró, por lo que en algún momento vivió y le dejó una información. No, el creyente carnal es alguien que ya aceptó a Cristo. O sea que dio un paso más allá que el natural. Porque el natural dice, pero yo que voy a aceptar a Jesús. ¿Cuál es Jesús? Yo no lo veo. ¿Dónde está? No, pero no, muéstreme a Dios y yo creo. Entonces usted le dice, pero yo soy un embajador de Cristo. Yo soy un ¿qué le digo? Yo soy un ejemplo de Cristo. ¿Usted me ha visto a mí haciendo lo bueno? Sí. ¿Usted me ha visto a mí pecando? No. ¿Haciendo algo malo? No. ¿Hablando palabras soeces? No. Por eso yo creo en usted. Yo creo que la iglesia donde usted va es buena. Esa sí es una religión verdadera. Mira las cosas solo por su forma, el natural. El carnal ya aceptó a Cristo. Dio un paso más allá y dijo, bueno, aunque no lo veo, aunque no lo palpo, aunque no lo gusto, entonces lo voy a aceptar. Acepta a Cristo Jesús. Puede percibir de alguna manera, porque al aceptar a Cristo Jesús, el espíritu que estaba muerto en pecados y delitos, porque la Biblia dice, porque Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados y en delitos. O sea que el espíritu a la verdad está dentro del hombre, pero por la naturaleza pecaminosa que hay en el cuerpo del hombre, el espíritu está ahogado, asfixiado. Cuando usted entra a un lugar y en ese lugar el nivel de oxígeno se reduce por debajo del 35%, usted empieza a sentirse relajado y se va durmiendo. Y si el oxígeno continúa alrededor del 45 al 35%, usted permanece dormido. ¿Por qué? Porque el cerebro desarrolla una capacidad, suelta una programación para protección de la vida, en el cual demanda que se duerma para que gaste menos oxígeno, para que pueda sobrevivir. Entonces, como el oxígeno en ese lugar confinado es de 35 a 45% nomás, él se duerme para que baje el ritmo cardíaco y la demanda de oxígeno sea poca. Así que esa persona está dormida, aparentemente muerta. Usted la sacude y ella no despierta, porque el cerebro reguló el cuerpo para que se sostenga con el 35% de oxígeno no más. Si baja de ahí, termina muriendo. A eso se le llama muerte silenciosa. Y es lo que ocurre cuando usted deja el gas abierto y con fuga en la casa mientras duerme. Es lo que ocurre cuando usted mete al garaje el carro, el vehículo, y lo deja prendido sin darse cuenta, cerró las puertas y ventanas y se acostó a dormir. Nunca más vuelve a despertar, hermano. Se muere, porque el monóxido se encierra dentro del apartamento y agota el oxígeno,
Entonces el cerebro va quedándose dormido y relajado hasta que se murió. Es lo que ocurre con el espíritu dentro de la vida de un creyente carnal. Está despierto porque cuando aceptó a Cristo, solo el hecho de aceptarlo, dice la palabra que el espíritu de vida en Cristo entra en nosotros, y ese espíritu que estaba muerto cobra vida. Pero al no permitir este creyente la obra renovadora, la obra santificadora, la obra correctiva del Espíritu, el Espíritu Santo empieza a orar, pero esta persona se resiste. El Espíritu Santo empieza a impulsarle, pero esta persona se niega, porque sigue en los hábitos de vida, porque sigue en las conductas de vida que siempre ha tenido, porque sigue teniendo los comportamientos, porque es que, ay no, yo no quiero separarme de mis amistades, son de toda la vida desde pequeñito, yo los amo, yo no me quiero alejar. O sea, continúa por las mismas sendas y con los mismos hábitos. Eso hace que el oxígeno espiritual se reduzca y que el espíritu dentro de usted, que ahora había cobrado vida al aceptar a Cristo Jesús, se vaya asfixiando y se vaya adormeciendo. Y sí, usted ahora tiene un espíritu vivo, pero dormido. Y estar vivo y dormido es prácticamente igual en la acción o en la práctica que estar muerto. Amén. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? El cristiano carnal ya aceptó a Jesús. El cristiano carnal ya lee la Biblia, incluso se la sabe de memoria. Pero ese leer la Biblia y saberla de memoria le ha servido solo para crecer en ego y en orgullo y recitarla como si fueran poemas. Y la gente dice, pero el hermano como sabe Biblia, pero es que esto es una Biblia ambulante con Apocalipsis y todo. Pero en la práctica su estilo de vida es la misma de cuando estaba en el mundo. Pero en la práctica es la misma persona que un día hizo la oración de fe. No permite la obra santificadora del Espíritu Santo dentro de él. Por eso el Espíritu se muere o se duerme. Y de esos hay en medio de la iglesia. El cristiano carnal se deja llevar de las pasiones, deseos y gustos y atracciones de la carne. Amén. Veamos capítulo 3 de Primera a los Corintios capítulo 3, verso del 1 al 8. Mire, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que un cristiano carnal, diga conmigo, es un niño. Nació, pero se quedó ahí. Aceptó a Cristo, su espíritu nació, pero no creció. Voltee con alguien y dígale, es un cristiano inmaduro. Son enanos espirituales, no crecen, no avanzan. O sea que llegan a la iglesia, sintieron la presencia de Dios. Ay, como cantan de bonito. Ay, pero es que se escucha tan bueno. Ay, qué palabra tan hermosa. Pero no viven su vida, la experiencia de la renovación. No viven su vida, valga la expresión, la experiencia de los dones del Espíritu. No experimenta las cosas sobrenaturales. Sabe, está convencido que las hay, pero él no las vive, no puede, porque es un niño inmaduro. Por ejemplo, el niño, por ser inmaduro, él puede manipular los alimentos, puede tomar un cuchillo, pero se corta con él. Pica, pero pica mal. El niño inmaduro siente, percibe el amor y las expresiones de afecto, pero es inmaduro. Así que su forma de amar, su forma de expresar el amor es muy básica. Alguien le dice, te amo, y va y le dice a la mamá, ya tengo novio o ya tengo novia. ¿Por qué? Porque me ama. Lo asume todo inmaduramente. Le dicen, necesito que se porte juicioso, y lloran y van y le dicen a la mamá, me regañaron. ¿Quién? Él me regañó. El cristiano carnal
es inmaduro y no puede ir a las cosas más gruesas de la palabra, ni experimentar las cosas más sobrenaturales de Dios, porque Dios quisiera dárselas, pero no puede. ¿Cuántos quisieran darle un vehículo a su hijo o a su hija? Levanten la mano. Lo mínimo que vino a su mente es la edad. No, pero es que ¿cómo le voy a dar un vehículo si tiene apenas 8 años? Si tuviera 25, 20 o 30, ¿verdad que sí? ¿Esto qué quiere decir? Que Dios quiere bendecir al creyente, pero si es carnal no lo puede hacer, porque es inmaduro, porque no ha crecido, porque la bendición es tan grande, porque el peso de gloria es tanto que puede terminar dañándolo, que puede terminar afectándolo. ¿Me estoy dando a entender? O sea que para un cristiano carnal que viene a un culto especial de primicias, escuche esto, él da porque sabe que hay que dar. La Biblia dice que hay que dar. Y si el pastor ese día hace un reto y dice: voy a retarte a que le des a Dios en tus fuerzas, que es lo que has traído, pero te voy a retar a que le des más allá de tus fuerzas, porque hay muchas cosas por hacer en la casa del Señor. El carnal da lo básico, porque he entendido que Dios dice que da. Pero si le piden un poquito más, dice: ya me están estumbando, se quieren aprovechar de mí. ¿Y sabe qué es lo peor? Sale a hablar de la iglesia afuera con los cristianos naturales, con los creyentes naturales. O sea que el cristiano carnal no puede recibir lo que Dios quiere darle porque no lo soporta. Mire lo que dice el versículo: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como inmaduros. ¿Por qué? Dice: os di a beber leche y no vianda. O sea que al cristiano carnal no se le puede predicar palabras gruesas, no se le puede traer vianda o palabra dura. El cristiano carnal hay que hablarle de amor, de misericordia. El cristiano carnal hay que hablarle de bendición, de prosperidad, de santidad. Nada que ver. Porque si se le habla de santidad, de apartarse del pecado, de dejar de caminar torcido, si se le habla de corregir la vida, de bajar las palabras soeces, de apartarse de la fornicación, de dejar el hurto y la mentira, ¿sabe qué dice el carnal? Ay no, aquí me quieren controlar. Ay no, aquí me quieren cortar las alas. Ay no. Y si viene una palabra de esas que habla de fuego eterno, del infierno y de condenación para los rebeldes y pecadores, ay no, esta no es la iglesia donde yo debo estar, no es aquí. Y se va yendo, porque dice el carnal: es que aquí hablan es de condenación. Porque el cristiano carnal no puede soportar la vianda, diga conmigo, la comida gruesa, la que de verdad nutre y aprovecha. Solamente soporta la papillita, solamente soporta la compota, diga conmigo, la leche. ¿Y cuál es la leche espiritual? Pues los principios del amor, de la salvación, de que Dios sana, de que Dios salva, que Dios prospera, de que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. El cristiano carnal se queda ahí y solo quiere bendición. Pero cuando le hablan de cambio, de arrepentimiento, de corrección, entonces empieza a sentir: ay no, qué dura es esta palabra. A mí no me gusta cuando viene el pastor tal, porque ese es un machete, porque ese es una rula. Ay no, a mí me gusta el hermano tal. Carnales. No, y yo me siento bien es con el pastor tal, porque es que él sí da abrazos y él lo aprieta a uno. Porque es que el cristiano o el creyente carnal cree que el amor es que le hablen de princesita de Dios, muñequita celestial, reinita del eterno. Porque el carnal cree que eso es amor. Pero si le hablan: hermano, usted es un cristiano de muchos años, ya es hora de que crezca, de que avance, de que no se quede en lo básico, de una horita de ayuno, de una oración de 5 minuticos. Es hora de que avance un poquito más, que le sume a esa horita siquiera un día. Ay no, el carnal dice: es que Cristo ya lo hizo todo, es que Cristo pagó todo en la cruz por mí, yo ya no tengo que hacer nada,
Porque el carnal quiere solo disfrutar de las mieles, quiere solo gozar de lo dulce, quiere solo lo que no le demande masticar, o sea, papillita, lechita. Si traen una palabra sobre el dar, sobre el diezmar, sobre el dar sacrificialmente, el cristiano o el creyente carnal dice: ay no, esto ya es un negocio. Esto es un negocio, ya lo cogieron de negocio. Porque el carnal solo está disponible para que le den, diga conmigo, leche. Diga una vez más, leche. Dice: os di a beber leche y no vianda, o sea, no comida gruesa. Ay, que uno les diga: hermano, usted sigue como va. Usted puede seguir y puede seguir en la iglesia, y lo amamos y lo abrazamos y lo bendecimos, y ahí está contento. Pero cuando uno le dice: pero como no cambie su conducta, te perderás, te irás al fuego, inmediatamente sale a hablar de que en la iglesia hay condenación, que en la iglesia hay señalamiento, que en la iglesia no hay amor. Al contrario, porque es que un papá castiga a un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe que como va mal y terminará pereciendo, o en una cárcel, o en un cementerio, o en una clínica. Y para prevenirlo y salvarlo es que lo disciplina, es que le habla duro. Los padres no estamos llamados a ser amigos de los hijos. Amigos tienen donde quiera que vayan, amigos pueden encontrar en cualquier sitio que estén, pero no podrán encontrar una madre y no podrán encontrar otro padre allá afuera. Los padres fuimos llamados por Dios para corregir, para regañar, para enderezar, para hacer piedra de tropiezo a nuestros hijos. Ellos no podrán irse, ellos no podrán ser ex hijos, ellos no podrán divorciarse de nosotros. Así que nosotros fuimos llamados para formarlos, así sea con mano dura, así sea restricciones, pero lo hacemos porque queremos lo mejor para ellos. Y cuando ellos dejen de ser inmaduros y crezcan y sean grandes, se darán cuenta que todo eso lo hicimos porque los amábamos. ¿Amén o no amén? Entonces el cristiano o el creyente carnal es aquel que cuando el pastor lo reprende, que cuando el pastor lo disipula, lo endereza, cuando el pastor lo corrige o cuando lo disciplina, se carga con el pastor. Ay, el cristiano carnal no puede venir nadie a decirle: hermanita, es que el vestido que usted está trayendo a la iglesia es muy escotado y es muy ceñido al cuerpo y además muy cortico, y colaborémosle a los hombres. ¿Sabe qué dice la cristiana o la creyente carnal? Y a esta vieja, ¿qué le importa? Que se meta en la vida de ella. No me dice eso el pastor. El cristiano carnal es emocional. No vuelvo a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no está la hermanita que me daba el abrazo cuando yo entraba. Porque ya no está el hermanito que me daba la bienvenida. O porque es que ya no me dan el abrazo apretado, rompecostillas. Eso quiere decir que ya no me aman como me amaban antes. El cristiano carnal está basado solo en emociones. El cristiano carnal no edifica, ni tampoco crece él. Mire lo que dice el verso: y os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces. Ese es el problema de un creyente carnal, que no es capaz, y entre más pasa el tiempo, tampoco sigue siendo capaz. Es inmaduro, se queda chiquito. Entonces uno no puede ir a otros niveles de la teología, uno no puede ir a otros niveles de la predicación, donde aprendan y crezcan y reciban bendiciones mayores, porque no lo soportan. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Hay que predicarles a todas las cositas sueltas, minuciosas, chiquitas. Y el pastor queriendo traer una palabra que dé cambio y edificación, y no puede. No puede, porque si yo predico una palabra como el Señor predicaba, se van todos. Porque el Señor Jesús predicaba fuerte, duro y directo. Al pan pan y al vino vino. Y los apóstoles decían: Señor, la gente se está yendo. Y le dijo el Señor: ¿por qué? Porque dura es tu palabra. O sea que él no predicaba leche, sino vianda. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Se van porque mi palabra es dura. ¿Y por qué usted no se va con ellos también? Váyase. Y Pedro le dijo: no, Señor, esa es la prueba entre un carnal y un espiritual.
El espiritual le respondió al Señor y le dijo: no, Señor, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos creen que Jesús tiene palabras de vida eterna? ¡Y a su nombre! Mire lo que dice el versículo 3. Porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, Pablo está diciendo: la vez pasada que vine eran carnales, todavía no eran espirituales. Por eso les tuve que dar leche, porque no eran capaces de soportar. Y ahora que vuelvo, ¿cómo seguía siendo la iglesia en Corinto? Seguía siendo carnal. O sea, en aquel tiempo no eran capaces, y ahora no son capaces todavía. Seguían siendo carnales. La prueba de ello, ¿cuál era? Lea conmigo el verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. O sea que cuando alguien es carnal, va a manifestar ¿qué frutos? Los de la carne. Celos, contiendas, ¿qué más? Disensiones, o sea, divisiones. Y no sois carnales y andáis como hombres. Dígale que está a su lado: usted ya no es solo un hombre. Cuando usted acepta a Cristo Jesús, usted ya es un ser celestial, porque su ciudadanía ya no es la de la tierra, sino la del cielo. Cuando uno tiene la ciudadanía de la tierra, vive naturalmente porque nació en la tierra. Pero cuando ya uno nació para una ciudadanía celestial, debe aprender a vivir celestialmente, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Verso 4. ¿Qué es lo que hace un carnal? Dice: porque diciendo el uno al otro: yo ciertamente soy del pastor Diego. Y el otro: yo soy del pastor Adolfo. Y el otro: yo soy del pastor River y voy a Oasis. No me mezclo con los de allá. Es que los de allá son como muy normalitos, aquí somos excelentes. ¿Y no son carnales? ¿Ustedes creen que eso es del cielo? ¿Ustedes creen que esas cosas son del Espíritu? Por eso se generan las divisiones, porque el diablo aprovecha de los deseos y las pasiones de la carne. Ay, fulanito no tiene estudio, yo soy un profesional, así que yo me voy a hacer a este lado donde están los profesionales. Ay, yo voy a ir a la iglesia de los profesionales, porque allá sí va la gente preparada. Carnales que andan buscando solo lo de la carne, solo la fama, solo el reconocimiento, solo el gusto. El carnal, ¿sabe cuál es la palabra fiel y acostumbrada del carnal? Ay, no, es que a mí no me gusta. Ay, no, es que a mí no me parece. Ay, oiga, ¿usted sí vio el cambio que el pastor hizo? ¿Usted qué piensa de eso? Yo no estoy de acuerdo. Eso es como si un hijo le dijera a su papá: oiga, papá, ¿y usted por qué no nos llevó a Estados Unidos este año de vacaciones? ¿Por qué nos llevó allí a confamiliar? Yo no estoy de acuerdo con eso. Oiga, papá, ¿y usted por qué nos trajo a vivir aquí a esta casa? ¿Por qué no nos llevó a vivir a Pinares? No, a mí no me gusta. ¿Estoy dando a entender? Los pastores y las autoridades espirituales somos padres espirituales, y como padres debemos disciplinar, guiar y orientar, aunque al cristiano le duela. Pero a veces uno se cohíbe porque son carnales, y la disciplina y la corrección a veces les hace más daño que dejarlos que sigan como van y terminen tropezando. Entonces uno prefiere por conservarlo ahí, a ver si en algún momento crece y madura. Pablo dijo: quise hablarles durito, pero no pude, y aún todavía tampoco puedo. Qué triste eso. Que Dios quiera traer palabras que los hagan crecer, que los hagan llegar a niveles espirituales. Quiero visiones, quiero sueños, quiero palabra profética. Ay, yo quiero los dones del Espíritu, pero es que los dones del Espíritu son para los espirituales.
Porque el espíritu solo ha cenido en el espíritu del hombre. El espíritu solo se contacta con el espíritu del hombre. El Espíritu Santo solo se toca con otro espíritu. Y si ustedes no son espirituales, sino carnales, nunca van a gustar las cosas sobrenaturales de Dios. Pastor, yo soy espiritual, ¿sí? Y ve venir a la hermana y dice: ay, vámonos de aquí que ya vino esa vieja y yo no me la trago. Y que cristiana, y que no es carnal. Ay, no, ya empezó a cantar ese que tiene voz de chivo. Ay, yo por qué vine al culto hoy. Y es que hoy no ministraba fulanito. Ah, ¿y no son carnales? Amén. Que no volví a la iglesia porque no me volvieron a saludar. Yo vi que el pastor pasó y miró para todos lados y no me saludó. Yo no vuelvo allá. Carnales. Aló. Aló. Mire, verso 5. ¿Qué pues? ¿Quién es el pastor Diego? ¿Quién es el pastor Adolfo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Es decir, que yo soy de la iglesia tal, que yo soy de... Todos somos de Cristo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Adolfo? Solo vasos, utensilios que nos dejamos usar de Dios, como cualquiera lo hubiera podido haber hecho. Y eso pues, que según el don que me fue dado y según el don que le fue dado a Adolfo. Porque yo fui llamado para una labor y Adolfo para otra. Estela para una labor, Nancy para otra. Pero todos somos del cuerpo. Imagínense que el corazón se enojara con el hígado. Y que el hígado dijera: pero es que ese corazón no es sino egoísta, no le manda sino sangre a las venas, me separo de él. ¿Qué creen que pasa? Somos miembros de Jesucristo y todos somos uno en Él. Y debemos aprender a amarnos como somos, con defectos y con cualidades, sabiendo que aún en lo más mínimo Dios puede usarnos para su gloria y su honra. No seamos más carnales. Amén. Verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? ¿Quién da el crecimiento? Es el Señor. Entonces, amados, el carnal, el creyente carnal no puede aceptar los regalos celestiales y espirituales. Recibió la salvación, pero no experimenta más de ahí, porque no se sacrifica, porque no se esfuerza, porque viene a la iglesia y cree que ya eso es suficiente sacrificio para Dios. ¿Qué? Es que chupame 2 horas allá y una entera sentado y ese pastor que habla. El cristiano carnal cree que ya le dio mucho a Dios con el diezmo. Es más, cree que porque ya dio el diezmo va para el cielo. David dijo: no le daré a mi Dios nada que no me cueste. Así que entre más usted le cueste las cosas, más agradables son para Dios. El cristiano carnal no tiene la capacidad de responder a la obra transformadora del Espíritu, porque cuando el Espíritu lo va a cambiar, cuando el Espíritu le va a hablar, dice: ay no, qué pereza, ay no, eso cuesta mucho, ay no, eso es para los pastores. El cristiano carnal solo busca lo cómodo, lo fácil, lo sencillo. Me estoy dando a entender, iglesia. No puede conocer a Dios en una relación personal. O sea que el cristiano carnal vive a Dios religiosamente. Viene por costumbre, ora porque hay que hacerlo, canta porque todos cantan, pero no le nace del corazón, no le complace. Difícilmente cierra los ojos y se va en adoración al cielo. Me estoy dando a entender, iglesia, y a su nombre. Ahora, el tercer tipo de creyentes, el creyente espiritual.
¿El creyente qué? Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, por favor, en el versículo 1. Carta a los Romanos. Ya se me fue el tiempo. Ahí más atrasito, en el capítulo 8, versículo 1, dice la palabra: ahora pues, dígale que está a su lado, ahora, esto es para ahora. Dígale, esto es para este tiempo en tu vida. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice para los que están, no para los que visitan de vez en cuando a Cristo Jesús, o para los que vienen de vez en cuando a la iglesia. Eso es para los que están. La palabra aquí están significa permanecen en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para ellos. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que permanecen en Cristo? ¿Quiénes son los que de verdad están en Cristo Jesús? O sea, ¿cuál es el creyente verdaderamente cristiano? El que permanece en Cristo. ¿Y quién es ese? Miren lo que dice: los que no andan conforme a los deseos, a los impulsos, a las pasiones, a lo que le dicta la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Los que hablan, actúan conforme a la carne son aquellos que se dejan llevar. Ay, no, es que no me gusta, es que me cae bien, este no me cae bien, con aquel sí voy porque este es el que me agrada. Dígame, cuando Cristo venga, ¿cómo se va a poder llevar a un cristiano, a un creyente carnal? ¿Cómo se lo va a poder llevar al cielo? Si aquí en 30 añitos o 40 o 70 que vive, dice, este no me cae bien, ay, fulanito no me gusta, ay, no, es que me siento tan incómodo cuando estoy entre fulano y sultano en la iglesia. ¿Sabe qué dice Dios? ¿Y para qué me lo voy a traer para acá? Si aquí va a estar una eternidad junto a Él. El cristiano carnal cree que va para el cielo, pero no va a entrar, porque se dedicó a obedecer la carne, sus deseos, sus impulsos. Es alguien que dijo: Jesús, te acepto, quiero que seas el rey en mi vida, pero siguió haciendo él lo que le venía en gana. Siguió él actuando como él le gustaba y siguió buscando sus propios deseos, no los de Dios. Por eso dice que el espiritual es aquel que no anda conforme a los deseos de la carne, sino conforme a lo que el Espíritu le dice. Pastor, pero es que es muy duro. Sí, por eso ya no es carnal, sino espiritual, porque se guía por el Espíritu, no por su carne. Me estoy dando a entender, iglesia, y a su nombre. Gloria. Verso 2 dice: porque la palabra de Dios que trae el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado que llevó en el cuerpo, que clavó en la cruz, condenó al pecado en la carne. Lo que está diciendo aquí es que para el cristiano carnal le es muy difícil ser espiritual. Él dice: ay, es que yo quisiera orar harto, pero es que me cuesta. Ay, es que yo quisiera obedecer la palabra, pero es que es tan duro. Uy, es que yo quisiera amar al hermanito tal, pero ay, no, es que huele tan horrible. Ay. Pero la palabra de Dios dice aquí que antes usted no podía porque estaba solo en la carne, pero que al usted aceptar a Cristo Jesús, el Espíritu de vida en Cristo entró en usted, y que ya no son sus fuerzas ni por sus medios, sino que es la fuerza del Espíritu de Dios obrando a través de usted. Usted debe dejar que Él obre, no resistirlo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le ha dicho: mire esa persona como llora, vaya y hable con él, o ore por él, vaya? Y la carne le dice: ay, no, qué pereza, qué pena, lo van a ver, no, vaya afán, váyase, váyase. ¿Y usted a quién le hace caso? A la carne. En cositas tan pequeñas usted se da cuenta que está siendo un cristiano más carnal que espiritual.
Pastor, pero es que yo no soy capaz de hablar, yo soy tímido. Usted sí es capaz, antes no, pero es que ahora tiene el espíritu de vida de Cristo Jesús morando en usted. No lo apague, no lo opaque, no lo resista. Dale libertad y a su nombre. Verso 4: porque la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? ¿Cuándo es que la carne va muriendo y el espíritu se va fortaleciendo? Y entre más se fortalece el espíritu, más experiencias sobrenaturales tiene, más visiones tiene. Escucha la voz de Dios, siente la voz de Dios. Mire, al natural solo Dios le puede hablar a través de otro material y carne y concreto como yo. El natural solo puede ver a Dios a través de ustedes, porque ellos están basados solo en lo que ven, oyen y palpan, y a usted lo pueden ver, palpar y oír. El carnal Dios le habla. Entonces él viene a la Biblia y él ya sabe que no solo Dios habla a través de las personas, sino a través de la Biblia. Pero viene a la Biblia y sabe que dice: ay, no, es que yo no entiendo nada. No, yo para qué voy a leer si no comprendo. No, es que yo no tengo memoria, ya no se me queda nada. Por tal motivo no leo nada. El carnal es así. Si me gusta lo hago, si no me gusta no. Si me tratan bien me quedo, pero si me reprenden y me exhortan me voy. Aló. En una ocasión, un 31 de diciembre, en la iglesia empezó a entrar un espíritu de contiendas y de división. Y entre los coordinadores empezó a manifestarse una conducta que nunca había. Y era como competencias y divisiones entre ellos. Entonces, para el 31 de diciembre siempre hago un acto profético especial. Y en oración le pregunto al Señor: ¿qué hago, Señor? Y el Espíritu Santo trae a mi corazón la última cena. Y el 31 de diciembre es la última cena del año. Entonces, amén de esa visión, hice organizar una mesa al frente de la iglesia, porque la iglesia estaba diciendo: aquí hay división, aquí hay separación. Y unos decían: yo soy del coordinador tal, y otros decían: ay, no, a mí me gusta es el coordinador tal. Entonces, para que ellos entendieran que éramos uno y que el equipo de coordinadores era un solo cuerpo y que había una unidad y se cayera ese espíritu de división, pedí a los sugieres que organizaran una mesa hermosa tendida y que sirvieran 12 platos, 12 cenas para los 12 coordinadores. Y mientras estábamos en el culto de fin de año, los 12 coordinadores iban a estar allí sentados comiendo y cenando, mostrándole a la iglesia cómo los líderes y las cabezas estaban en un mismo sentir, en una misma fe, en una unidad, en una comunión, que hasta compartíamos la cena. Y fue hermoso. A la semana siguiente noté que algunos se fueron de la iglesia, y cuando voy a visitarlos empezaron a quejarse: pastor, es que nos pareció una humillación que hayan puesto allá adelante una mesa y hayan puesto a los coordinadores a comer y no nos hayan dado a nosotros. Es que eso fue una falta de respeto, ellos allá comiendo y a nosotros no nos daban, nos sentíamos como si nos estuvieran humillando. Carnales, que no disciernen las cosas del espíritu, que no ven las cosas con los ojos del espíritu, porque no se dejan guiar de lo espiritual, sino de lo carnal, porque miran la carne en todo en vez de mirar el espíritu en todo. El carnal, el pastor pide una ofrenda especial para el piano y el carnal dice: eso es mínimo porque se quiere ir de vacaciones o se va a comprar un traje nuevo. Es que para eso todos damos los diezmos, ¿para qué quiere más? El carnal siempre está mirando las cosas carnalmente. En cambio el espiritual dice: hay que apoyar al pastor, porque si él está pidiendo esto, especialmente cuando nunca pide, es porque hay una necesidad especial.
y es para la obra de Dios. Y si Dios me da abundantemente, ¿por qué yo no voy a dar abundantemente? Porque yo no voy a dar más de lo que Dios tanto me ha dado a mí. Porque yo no voy a dar más de mi diezmo y más de lo básico, sabiendo que entre yo más doy, Dios más me bendice. Eso lo piensa el espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Versículo 6. Porque el ocuparse de ¿qué? De la carne, ¿qué ocurre? Trae muerte. Por eso se les muere la fe, se les muere el ministerio, se les muere el amor por la iglesia, se les muere hasta el sentido de pertenencia, y terminan en el mundo o en otra iglesia, y allá vuelve y hacen lo mismo. Pero el ocuparse de las cosas del espíritu produce ¿qué? Vida y paz. El espiritual dice: pero si no me dieron a mí, Dios sabe por qué. Dios tiene para mí otras cosas mejores. ¿Sí ve? El espiritual tiene la mente siempre puesta en Dios y en el propósito de Dios. Pero a mí no me invitaron. No importa, Dios sabe por qué no quiso que me invitaran. Algo no estaba bien conmigo allá. Algo tiene Dios conmigo en otro lado. El carnal en cambio se enoja: ¿por qué no me invitaron a esa reunión? Y a mí, ¿por qué no me comentaron de esa salida? Eso es que el pastor tiene preferencias. Siempre está, vea, murmurando. El carnal mira los defectos, el carnal mira las imperfecciones. Que el pastor no se ató los cordones del zapato. Tan desordenado. Que la hermana Ujier no se cogió bien la cola porque le quedó corridita. Mira, tan descuidada. El carnal siempre está criticando. El espiritual ve la obra del Espíritu y el propósito del Espíritu en todo. Que lo insultaron, el espiritual dice: Dios me está formando. Que las cosas no le salieron como esperaba, el espiritual dice: Dios tiene otro plan conmigo entonces. Que tuvo un proyecto y cerró. Bueno, quizás no me moví en el tiempo de Dios, pero volveré a empezar en el momento en que Dios me dé otra oportunidad. Siempre. Por eso dice que tiene vida. ¿Y tiene qué? Paz. Porque para el carnal fue el pastor el que no lo invitó, fue la hermana que ya no lo quiere y no lo abrazó. En cambio, para el espiritual dice: quizás Dios me está llamando a tener intimidad con él, y por eso apartó un poquito a mi amigo, o ya no me saludó el pastor, para que yo aprenda a depender solo de Dios y no del pastor. Amén. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar. No pueden agradar. Aquí no dice que no traten. Aquí no dice que no procuran. Aquí dice que no pueden. Por más que traten, por más que quieran, no pueden. Porque a Dios no se le agrada con la carne, por cuanto en la carne está la capacidad del pecado. A Dios se agrada con el espíritu. ¿Para qué es que venimos a la iglesia? Para hacer morir lo carnal en nosotros y que crezca el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces cuando el pastor traiga una palabra dura, que usted sienta que como que le pegaron una pedrada, dígale a la carne: muere, carne, sufre, diablo. Y reciba la exhortación y diga: así cada vez muero yo para que crezca él. Y a su nombre, dele un aplauso al Señor. Ya voy a terminar. Verso 9, vamos derechos hasta el 14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Pero cuándo? Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque el Espíritu Santo apenas ve una carnalidad, sale volando. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es, diga conmigo, dígale al que está a su lado más bien, no es cristiano. Yo soy cristiano, sí, si es que tiene el Espíritu de Dios. Amén. 10. Pero si Cristo está en vosotros, la prueba es que el Espíritu Santo esté. Y dice: y el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabe qué quiere decir esto?
que entre más usted deje al Espíritu morar en su vida, la tendencia al pecado y a lo malo y al orgullo en su cuerpo va a ir menguando, va a ir menguando, va a ir menguando. Entre usted más ceda a los impulsos del Espíritu, van a ir muriendo cada vez más los impulsos de la carne. El impulso de la carne, pasa a alguien y le pisa un juanete y usted, ¡ay, madre! Y saca el puño y tenga un impulso de la carne. Pero el impulso del Espíritu es, ¡ay, Jesucristo! ¡Ah! La persona, al ver que usted ni insultó, que usted ni siquiera lo agredió, voltea y le dice, ay, discúlpeme, qué pena con usted. Y usted le dice, no, no se preocupe, yo sé que fue sin intención. Ahí hizo usted un amigo. Muchas veces personas son salvas solo porque esperaban que usted reaccionara violentamente y usted no lo hizo, porque la blanda respuesta calma la ira. Y al ver su respuesta y su reacción diferente a ellos dicen, qué persona tan extraordinaria. Y ahí hay la oportunidad para que el Espíritu incube en otra vida. Amén. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que no nos dejemos llevar otra vez como antes de los deseos de la carne. Porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si vivimos por el Espíritu y por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasará? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los creyentes verdaderamente hijos de Dios? Los espirituales. Los que son guiados por el Espíritu, los que se mueven por el Espíritu, no por la carne, los que se dejan llevar de las cosas del Espíritu, no de las cosas de la carne. La carne le dice, duérmase que este culto está muy largo. El Espíritu dice, no, escuche esta palabra que no siempre la tenemos o normalmente no va a volver. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos allí donde está. Y volviéndome a aquella palabra en 1 Corintios 2, donde empecé, en el versículo 13 dice que los espirituales pueden juzgar todas las cosas, pueden observar todas las cosas, pueden percibir todas las cosas de Dios. Y ellos no son dañados ni influenciados de nada, porque los espirituales son los que se mueven conforme al Espíritu y no conforme a la vida natural o a la carne que tienen. ¿Qué tipo de cristiano estás siendo? ¿Qué tipo de creyente has sido hasta hoy? ¿Un creyente carnal? ¿Un creyente natural como cualquier otro? ¿O estás siendo un creyente espiritual? Yo quiero decirte, solo los espirituales podrán ir a vivir al cielo, porque Dios es espíritu, porque el cielo es espiritual, y solo los que son espirituales podrán habitar en el mundo espiritual. Pero el que es carnal perecerá, así como la carne perece y tiene fin. Muera pues, hermano, a toda manifestación de la carne, a todo orgullo, a toda altivez, a todo pleito, a todos celos. Que yo soy mejor que fulano, que sultana habla mejor que perana, que Perencejo es mejor predicador que fulanito, por eso me gusta más con fulano. Carnales. Y esos no son los que glorifican y honran a Dios. Ustedes deben ser una casa de hombres y mujeres espirituales que buscan cada vez que el espíritu de vida en Cristo viva en ustedes y que su carne muera. Como dijo Juan, es necesario que yo mengue cada día para que Él crezca. Dígale al Señor, quiero menguar, quiero morir a mi carne y a mis pasiones para que vivas tú, Señor. Sí se puede. Antes no podías, pero ahora puedes, porque el Espíritu de Dios ahora mora en ti. Tú tienes la fuerza y el poder del Espíritu de Dios
dentro de ti. Gracias, Señor. Dígale, Señor, hazme más como tú, Señor. Que tu carne quiso huir de la cruz, pero tu espíritu dijo, pero hágase mi voluntad y no la tuya. Y fuiste a la cruz por agradar al espíritu y no la carne. Dígaselo a él. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Dígale por qué. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Y si te dejas guiar por la carne, vivirás frustrado, vivirás triste, vivirás angustiado y en soledad. Pero si por el Espíritu juzgas las cosas, si por el Espíritu entiendes todo, sabrás que Dios tiene todo bajo control y vivirás feliz y en paz. Cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero reflejar tu amor a cada instante. Quiero hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.